Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por la bendición que nos da de una vez más reflexionar en su palabra. Y antes de entrar a ella, te invito a orar pidiendo de Dios su dirección. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por su cuidado y por sus bendiciones. Gracias damos por todo lo que usted hace por nuestras vidas día tras día. Y gracias, Señor, por esta bendición que nos da también de entrar en su palabra y reflexionar en base a ella. Pedimos que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, de tal forma que aquello que usted ha preparado para nuestras vidas podamos entenderlo, Señor, y podamos aplicarlo a nuestro diario andar. Como cada ocasión que usted me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, seguimos adelante por ahí con lo que es la serie Sapiencia para la Vida, basada por ahí en el libro de Proverbios y Salmos. Hoy regresamos nuevamente al libro de Salmos como lo hicimos el día de ayer y estamos tocando el Salmo capítulo 1, versículo número 2. El título del día de hoy es Bienaventurados por lo que hacemos, basado en Salmo capítulo 1, versículo 2, que dice de la siguiente manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sabes, amada persona, ayer decíamos que la relación y la práctica del mal puede ir avanzando en la vida de una persona o en aumento constante dependiendo cuánto mal practique en su vida. Es malo hacer el mal, pero hay personas que su grado de maldad es mayor por la práctica de esa maldad en sus vidas. El versículo que hoy estamos tocando nos habla más bien ahora de la relación con Dios y que esa relación puede ir creciendo conforme conozcamos al Dios de la Biblia. Recordemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios, es decir, en ella encontramos a Dios mismo que se está mostrando para que tú y yo podamos conocerle de mejor manera cada día, podamos experimentarle de mejor manera en nuestro corazón. Y hay personas hoy en día que pueden conocer mucho de Biblia, pero no necesariamente conocen al Dios de la Biblia. En nuestro mundo podemos entender que hay gente que se dedica a buscar en la palabra de Dios formas de contradecir al creyente. Hay personas que conocemos que conocen más que los creyentes la Biblia, pero realmente no conocen al Dios de la Biblia. Yo recuerdo que a lo largo por ahí de los 15 años a los 19 años de edad, conocí una persona a la cual se autodenominaba ateo, y esta persona conocía la Biblia mucho mejor que varios pastores que yo conocía en aquel entonces, pero recuerdo que esta persona la conocía solamente para contradecir cualquier cosa que tú pudieras decir acerca de Dios, compartirle de la palabra. Él intentaba contradecir, malentendiendo muchas cosas, intentaba contradecir todo esto con la Biblia porque la conocía bien, pero no conocía al Dios de la Biblia. Solo cuando Dios toca nuestro corazón, Él habla a nuestras vidas, es cuando nos da la capacidad para producir algunos cambios en nuestra vida para poder entender lo que Él ha dejado para nosotros, que es su propia palabra. Esta porción del Salmo nos va a hablar acerca de cómo podemos llegar a ser bienaventurados haciendo algunas cosas en nuestra vida. El día de ayer recuerdas que veíamos que era bienaventurado el que no hacía algunas cuestiones. El día de hoy el enfoque no es no hacer, sino el enfoque es hacer. Y podría decirte que la reflexión del día de hoy es más importante que la del día de ayer, porque una persona puede abstenerse de varias cuestiones, pero si no tiene una relación personal con Jesucristo, una relación real, todo lo que puede dejar de hacer realmente no tiene el valor que debería de tener. En cambio, cuando una persona hace lo que tiene que hacer en la relación con Dios y deja de hacer otras cosas, esta persona realmente todo aquello que está dejando de hacer tiene un valor para su vida y tiene un valor en la relación que con Dios ha entablado. Por eso digo esto, el versículo 2 en el cual estamos hoy en día no va a hablar de cosas negativas o abstenciones, sino más bien de prácticas en la vida de un creyente que deberían de existir para poder ser bienaventurado. ¿Recuerdas que dijimos que el bienaventurado era una persona dichosa, una persona feliz, una persona plena, que encuentra satisfacción en el amor de Dios y le llena plenitud para vivir una vida de esta forma? En este pasaje que estamos analizando dice: bienaventurado el que en la ley de Dios se encuentra,
su delicia. ¿Sabes? Esta parte a mí me fascina porque creo que hay mucha gente hoy en día que es creyente, pero realmente no se deleita en la palabra de Dios. Cuando el salmista en este momento está escribiendo, se deleita en la ley de Dios. Ellos no conocían ni tenían la bendición que tú y yo tenemos de conocer muchos libros, 66 libros que componen la palabra de nuestro Dios. No tenían esa bendición en aquel momento. Por lo tanto, solamente tenían 5 libros en los cuales reflexionaban, lo que era el Pentateuco, que tú y yo conocemos como los libros de la ley o los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy tú y yo tenemos la bendición de tener 66 libros para reflexionar y meditar en base a ellos. Ellos no tenían todo eso. Y nótese que a pesar de ello, que era muy reducido lo que tenían, disfrutaban a plenitud de esos libros, se deleitaban en esos libros. Hoy tú y yo tenemos la bendición de tener muchos más libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque fueron escritos después de ese tiempo, y hoy podemos conocer a Dios de mejor manera en nuestras vidas. El salmista, cuando está escribiendo esto, dice, se deleita en la ley de Dios. Bienaventurado, dichoso, pleno el que se deleita en la ley de Dios. Y sabes, esta parte a mí me fascina por una cuestión, porque creo que la mayoría tenemos algunas cosas en las cuales nos deleitamos en nuestras vidas. No sé qué sea para ti o en qué puedas deleitarte, pero hay creyentes que tenemos a lo mejor algún platillo, algo que hacemos, que nos deleitamos y podemos invertir tiempo, podemos comer de algo, deleitándonos en aquello que podemos seguir comiendo sin sentir que nos saciamos en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando era pequeño había en mi infancia algo que me gustaba mucho, que eran los hot cakes. Y yo podía comer hot cakes, 7, 8 hot cakes, 9 hot cakes, no sé, los que fueran, pero yo no sentía llenarme. Creo que llegó una ocasión en la que comí 12 y no sentía que estuviera satisfecho. Podía seguir comiendo, ya no me gustan hoy tanto, lo sigo disfrutando, pero no tanto como antes, pero en aquel entonces podía comer y comer y comer y no sentirme saciado de aquello que comía. ¿Sabes? Cuando hablamos del salmista, él dice que se deleita, es decir, se está disfrutando, está deleitándose en aquello que es la ley de Dios, porque es una delicia para él. Ahora, no solamente habla acerca de esa delicia que es la palabra de Dios, sino que tenía una práctica que era una disciplina constante en su vida de reflexión en la palabra de Dios, porque el salmista nos dice no solamente que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en ella medita de día y de noche. Hay personas que pueden hablar de esto como si fuera algo literal, es decir, que una persona tenía que analizar la palabra de Dios tanto en el día como en la noche. Yo digo, no quiero ser legalista con ello, más bien creo que estamos hablando, me parece a mí, de una perseverancia en la palabra de Dios, de una permanencia en ella de tal forma que a cualquier momento podemos disfrutarla, meditamos en ella, reflexionamos en ella, y lo que el pasaje nos dice, no solamente leer como algunos lo hacemos, sino la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de la meditación, amada persona? Porque la meditación de la cual está hablando ahí el pasaje es el meditar, tiene la intención de manifestar una búsqueda profunda y en tranquilidad por la persona de Dios. Es decir, que quien medita en la palabra de Dios no lleva una prisa de salir rápido de ahí, 3 minutos, leer un pasaje y salir corriendo, sino que va con toda la calma, la tranquilidad del mundo para entrar a ella y reflexionar de tal forma que puede en ese momento disfrutar esa ley de Dios, que puede invertir tiempo en ello y esperar que Dios hable a su vida. La meditación, dicen algunos que han investigado esta palabra, que lo más que cercano tal vez que tenemos a nuestras vidas, es lo que hacen las palomas al estar paradas en algún momento en un alambre, que es cucurroquear. No sé si has escuchado este término, pero hablamos de palomas que están cucurruqueando en ese alambre y están tan profundamente concentradas en algo que no sabemos ni en qué, pero puedes lanzar una piedra, no lo hagas, pero si lo haces, esas palomas ven pasar a un lado lo que viene y no se mueven porque están en profundidad, concentradas en algo que nada les interfiere. Aquello que está en un lado suyo, que pasa por un costado, realmente no interfiere esa concentración que tienen. Cuando hablamos de la reflexión de la palabra de Dios o la meditación en ella, es meternos a profundidad en el texto bíblico, analizar lo más que podemos en base a ello y esperar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida para poder entender lo que Dios tiene por medio de su palabra en nuestras vidas. Dice la Escritura
que esta meditación ellos la hacían día y noche, es decir, había una constante, una disciplina. Y para poder producir una disciplina en nuestra vida, dicen por ahí los estudiosos que tendríamos que hacer, algunos hablan de 21 días seguidos una misma actividad y algunos dicen 40 días haciendo lo mismo para producir una disciplina en la vida de una persona. Si es una o es otra no importa, creo que lo que Dios busca es que tú y yo tengamos una permanencia en la palabra de Dios, es decir, que día y noche estemos buscando en Él, que estemos analizando la palabra de Dios y sacando bendición para nuestra vida. No hay nada, amada persona, que pueda sustituir el alimento que solamente la palabra de Dios puede darnos. Hay personas hoy en día que dicen, pastor, es que yo no tengo tanto tiempo de entrar a la Biblia, a reflexionar en ella, pero créame que yo todo el día me la paso escuchando cantos cristianos, coritos cristianos. Mira, puedo decirte algo, no importa cuánto escuchemos de cantos y de coros, creo que eso no es un sustituto, ni nunca lo será, de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios, por eso necesitamos meditar en ella constantemente en nuestras vidas. Es por esto, amada persona, que quiero compartir contigo, por esto que acabamos de ver, por lo menos 3 enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Enseñanza número 1. Cuando amamos a alguien, queremos conocerle más en nuestra vida. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando nos enamoramos de una persona, cuando amamos a alguien, realmente queremos conocer y pasar el tiempo más posible con esa persona en nuestra vida, de tal forma que si un día está conformado por 24 horas y 8 de ellas son para dormir, las otras 16 horas nos parecen insuficientes para pasar con la persona que amamos y tratar de conocer a aquella persona. No sé si tú lo has experimentado, pero podemos estar ahí, conocer, platicar, saber, y queremos seguir conociendo cada vez más. Si decimos amar realmente a Dios, esto es lo que debería de suceder en nuestra vida, estarle buscando constantemente de tal forma que podamos conocer más y más de Él. El salmista decía que se deleitaba en la palabra de Dios y solamente tenía 5 libros para reflexionar. Hoy tú y yo tenemos 66 libros que conforman la palabra de Dios o la Biblia, porque hoy no estamos en el año 1000 antes de Cristo, sino estamos en el 2000 después de Cristo. Hay muchos más libros que Dios ha dejado de tal forma que podemos buscarle a través de ellos y encontrar bendición para nuestra vida. Segunda enseñanza, pidamos a Dios nos dé deseo y deleite de su palabra. Amada persona, hay personas el día de hoy que no nos estamos deleitando en la palabra de Dios como deberíamos. Que para algunos el meterse en la Biblia, más que un deleite, parecería ser un castigo. Es decir, híjole, tengo que ir a leer una porción de la Biblia y vamos a regañadientes de alguna forma a leerlo sin sacar nada de ella. Realmente tenemos que decirle al Señor, Señor, produce en nosotros este deseo, este deleite por tu palabra, y que a través de ella podamos no solamente nutrirnos, sino deleitarnos en esa nutrición que tú estás dando a nuestras vidas por medio de ella. Hoy en día, amada persona, creo que requerimos que los creyentes, cada uno de nosotros, tengamos ese anhelo, ese deseo y ese deleite por la palabra de Dios que el salmista está experimentando cuando plasma este salmo. Tercera enseñanza, necesitamos la disciplina de meditar en la Biblia. Hoy en día también creo que muchos creyentes vamos de vez en cuando a la Biblia, no es una práctica diaria para muchos de nosotros. De hecho, la idea de estar produciendo estos devocionales diarias es ayudar a muchos de nosotros en la reflexión y en la meditación de la palabra de nuestro Dios, para producir en nosotros ese deseo, para producir en nosotros esa disciplina de estar buscando a Dios. Y yo espero aún cuando termine este tiempo que tenemos por ahí en nuestro mundo de cuarentena, donde estamos en casa, pues realmente no perdamos esta práctica de la reflexión de la palabra de Dios, no perdamos esta disciplina, sino que podamos mantener la disciplina de seguir buscando a Dios cada día en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, amada persona, y espero que estos devocionales sigan siendo de bendición para tu vida, como lo están siendo para la mía, y que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y que aquello que estamos aprendiendo lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación,
sino por la convicción